Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Yishna, soy de República Checa y hoy les traigo un nuevo video sobre un tema histórico. Hoy vamos a hablar por qué los checos celebran el 17 de noviembre. En este video voy a hablar sobre varias cosas y voy a dividirlo en varias partes. Vamos a empezar porque el 17 de noviembre es el Día Internacional de Estudiantes. Luego vamos a hablar sobre cuál fue el contexto de la caída del comunismo, lo que pasó en 1989, lo que pasó el 17 de noviembre, y después vamos a resumirlo y decir qué consecuencias tiene todo esto para nosotros los checos en nuestro día. El punto número 1, ¿por qué el 17 de noviembre es el Día Internacional de los Estudiantes? Pues con eso tenemos que volver al 1939, cuando nosotros éramos protectorado de Bohemia y Moravia y estábamos bajo el régimen nazista de Alemania. Esto a nosotros no nos gustaba, entonces habían varias protestas que culminaron en el 28 de octubre, que es el nacimiento de Checoslovaquia. Ahí hubo una protesta grande porque además no se podía celebrar ese día. Y en esa protesta mataron a 2 personas. La policía que suprimió esa masa de gente mató a 2 personas. Uno de ellos se llamaba Jan Opletal. Y eso hizo una gran revolta entre la gente, no les gustó. Entonces vinieron mucha gente a este funeral de Jan Opletal y esto se volvió en otra manifestación. Y como reacción a estas protestas, fueron detenidos muchísimos estudiantes, como 1200. Fueron matados 9 de los representantes de las organizaciones estudiantiles y además se cerraron las universidades. Y eso fue en la noche del 16 a 17 de noviembre. Por eso el 17 de noviembre es el Día Internacional de los Estudiantes. Y las universidades aquí estaban cerradas hasta el final de la Guerra Mundial. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál fue el contexto de la caída del comunismo en Checoslovaquia? Pues el comunismo empezó aquí en 1948, cuando realmente la gente democráticamente eligió a los comunistas en su gobierno. En 1968 pasó un evento que llamamos Primavera de Praga, en el que Alexander Dubček quería cambiar un poquito, reformar el comunismo, y eso se llamaba que querían tener un socialismo con un rostro humano, algo así. Sin embargo, los países del Pacto de Varsovia invadieron a nuestro país y el comunismo endureció. Y esta época la llamamos la normalización. Como reacción a esto, en enero de 1969 se quemó Jan Palach en la plaza de Venceslau. Hizo esto como una manifestación, una protesta personal, y murió después por sus quemaduras. Otra cosa que pasó fue la Carta 77. Esa fue una declaración contra la violación de los derechos humanos, del poder de un partido y otras cosas. Y los que firmaron esta carta fueron perseguidos. Su primer portavoz fue Václav Havel, que fue encarcelado por formar parte de esto. Y entonces en los años 80 había más cosas que así se subía la insatisfacción de la gente y que venía y todo se ponía junto para culminar en el año 89. Entonces, ¿qué pasó en el año 1989? Varias cosas. Primero, en enero se celebró los 20 años desde la quema de Jan Palach. Eso provocó unas grandes manifestaciones que eran brutalmente reprimidas. Otra cosa es que se firmó una petición contra la restricción de los derechos humanos y contra los prisioneros políticos. También fue la canonización de Inés de Bohemia, que fue un símbolo para los checos, que con la canonización vendría una libertad para nuestra nación, y eso les animó a los checos. Pero no fue solo cuestión de los checos. También en el contexto global, todos los estados bajo comunismo estaban mal económicamente, y por eso el poder iba disminuyendo, y así era mucho más fácil hacer estas manifestaciones y se veía más como una esperanza de cambiar algo. ¿Qué pasó el 17 de noviembre?
Se planeó un recuerdo de los cierres de las universidades, ese que les dije de 1939, y eso se transformó otra vez en una gran manifestación. Todo esto estaba organizado por los estudiantes. Y pues ahora, imagínense, ustedes están en la manifestación en Albertov. La manifestación termina, hay miles de personas, entonces todos se van, pero lo que pasa es que la gente no se va a sus casas, pero van por la orilla del río Vltava y se mueven hacia el Teatro Nacional. Ahí ya, porque son mucha gente, viene la policía y los para. Pues la gente todo esto era en paz. Entonces ellos se sientan en el suelo y cantan canciones checas, siguen cantando, mientras que policía está ahí. Y sé que en ese evento habían como símbolos que les daban flores o algo así y decían como nosotros venimos en paz, no tenemos arma nada. Pero los estudiantes cantan y entonces la policía al final quiere que la gente se disperse, entonces empiezan a reprimir esta masa de gente y hay algunos heridos, pero además surgieron algunas famas que algunos muertos. Y como reacción a esto se empezaron a crear unos comités de huelga en las universidades y estas además estaban apoyadas por los actores de los teatros de Praga. Se creó un foro cívico y todo se empezó a preparar para una huelga federal. Además, habían varias manifestaciones más en Praga, pero no solo en Praga, también en las ciudades de regiones. Entonces, todo esto culminaba a una huelga enorme. Pues todo esto llegó a una manifestación enorme en Letna, donde hubo más o menos 800 miles de personas manifestando. Imagínense la multitud de gente, para los checos por lo menos. Y 2 días después hubo la huelga federal. Todo esto pasó dentro de una semana, desde el 17 hasta el 25. Y todo esto nosotros llamamos la Revolución del Terciopelo. Y la llamamos la Revolución del Terciopelo porque fue una revolución muy pacífica. No se tiró ni un balazo de la gente manifestando. Fue todo pacífico. ¿Qué pasó después? En reacción a la huelga federal, los comunistas prometieron de distanciarse del gobierno. Entonces, en diciembre de 1989, se eligió un nuevo gobierno, pero también era comunista. Entonces la gente no se acomodó con esto y pidieron un nuevo gobierno. Entonces se formó otro gobierno y se eligió un presidente nuevo que fue Václav Havel y en 1990 tuvimos las primeras elecciones democráticas desde 1940. Con esto vinieron unas buenas consecuencias. Por ejemplo, la censura cesó, se abrieron las fronteras, recibimos una libertad económica de fundar negocios y cosas así. Y entonces, ahora, ¿qué nos queda de todo esto? Bueno, tenemos algunos monumentos, por ejemplo, en Albertov o en Národní třída, pero lo importante es lo que nosotros aprendemos de todo esto. Y eso es que, primero, podemos luchar pacíficamente contra la injusticia. Segundo, esta revolución, estas cosas que pasaron, nos trajeron muchísima libertad. La libertad de negocios, libertad económica, libertad de movimiento. Podemos viajar a donde queramos. Podemos votar libremente. Tenemos democracia, de verdad no tenemos censura. Podemos hacer cualquier cosa. Y creo que eso es importante para nosotros recordar que podemos conseguir algo así si el pueblo se pone junto, pero también que es algo que nuestros padres no vivieron toda su vida y tuvieron que luchar por esto. Y fue un momento de historia que es súper importante, que creo que de esa época, de ese tiempo, no ha pasado nada tan importante por lo menos en nuestra vida. Entonces, es un momento que debemos recordar y es algo que debemos mantener. Y eso es todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video. Chao.